Antes de respirar, hay que soltar. Cuando comenzamos Qigong o Tai Chi, la mayoría busca maximizar la respiración. Por lo general, buscamos hacerla más profunda, más lenta o más abdominal. Y ahí empieza el problema, porque cuando forzás la respiración, dejás de escuchar el cuerpo. Y en estos casos, lo que se fuerza se bloquea. Hoy vamos a aclarar algo fundamental. ¿Qué es realmente la respiración natural? ¿Qué es la respiración abdominal suave? ¿Qué ocurre internamente cuando respiramos? ¿Y qué cosas no van más? Soy Giorgio y te invito a quedarte hasta el final del video. Hay un antes y un después en tu forma de respirar. En la medicina china clásica existe una tríada: Yin, Qi y Shen. El Yin es la base material. El Qi es el movimiento funcional. El Shen es la conciencia o mente. El Qi es el puente dinámico entre la materia Yin y la mente Shen, o también podemos decir entre el cuerpo y el espíritu. Autores como Alberto Masioca explican que el pulmón gobierna el Qi y que el estado del Qi influye directamente en el Shen. Entonces, cuando regulamos la respiración, no estamos actuando directamente sobre la mente, estamos regulando el Qi. Y cuando el Qi se ordena, la mente se aquieta. En términos modernos, la respiración regula el sistema nervioso autónomo. En términos clásicos, regula el Qi. Vamos a lo concreto. Cuando inhalás, el diafragma desciende, los pulmones se expanden, cambia la presión intraabdominal y se estimula el nervio vago. Cuando exhalás, el diafragma asciende, el abdomen regresa naturalmente y el ritmo cardíaco puede disminuir levemente. Ese movimiento del diafragma no es menor. El diafragma es la puerta mecánica entre el tórax y el abdomen. Y en medicina china, esa zona es clave para la comunicación entre los tres niveles del cuerpo. Eso es lo que llamamos Sanxiao. El Sanxiao no es un órgano físico aislado, es una función de regulación y distribución. El Sanxiao superior se encarga de la respiración y el corazón. El medio de la digestión. El Sanxiao inferior es la base energética y la eliminación. Si el diafragma está rígido, esa comunicación se altera, y si el diafragma se mueve libre, la circulación mejora. Así que si estabas respirando con rigidez, no va más. Si-Ran significa así por sí mismo. La respiración natural es una respiración no intervenida. No la mejorás, no la corregís, simplemente la observás. Sus características es que es por nariz, silenciosa, sin profundidad exagerada, sin pausas forzadas. En Qigong tradicional, el orden es estructura, relajación, respiración y trabajo energético. Si empezás directamente, el trabajo energético no va más. Si empezás inflando el abdomen sin soltar el pecho, no va más. Si querés bajar al dantien mientras estás rígido, no va más. Primero, trabajá tu estructura. Cuando sacamos tensión del esternón, cuando la lengua se suelta, cuando la pelvis se encuentra en neutralidad, la respiración baja sola. Te cuento algo. Cuando yo empecé a practicar, me costó comprender qué era respirar al dantien. Leía que había que hacerlo abdominal, profundo, lento.
Lo forzaba buscando expandir al máximo. El resultado: tensión en el plexo, cuello duro, tensión en la cabeza. Me sobreoxigenaba. Hasta que mi maestro me hizo ver algo muy simple. Me recomendó que no intente bajar la respiración. Señaló que tenía el pecho y la espalda tensa. Cuando relajé el esternón y dejé de empujar el abdomen, la respiración bajó sola. Ahí entendí algo clave. En Qigong no todo se empuja, se da lugar paso a paso. Ahora vayamos a la respiración natural juntos. Busca postura estable. Solta lengua, mandíbula, esternón, hombros. Respira por nariz. No busques mejorar la respiración. No la hagas más profunda. Si es corta, está bien. Si es alta, está bien. Primero observamos, aceptamos. Después dirigimos. Vas a notar que al relajar el cuerpo y prestar atención a la respiración, sola va a ir bajando y cambiando la frecuencia y profundidad. Ahora, vayamos juntos a una respiración abdominal suave. Encontrándonos con el cuerpo relajado, comenzamos con la respiración abdominal suave. Pero atención, respiración abdominal no es inflar la panza. Lo que ocurre es esto. Cuando el diafragma desciende correctamente, los órganos abdominales se desplazan suavemente y el abdomen se expande de forma natural. No se empuja, se permite. En términos fisiológicos, mejora la movilidad visceral, regula la presión interna, coordina el diafragma, abdomen profundo y suelo pélvico. En términos clásicos, el ki desciende, el riñón recibe el ki y el dantien inferior se estabiliza. El dantien inferior no es una esfera mística, es una región funcional que incluye la zona debajo del ombligo, el abdomen profundo, suelo pélvico, el centro de gravedad corporal. En biomecánica moderna se habla de centro de masa. En artes internas hablamos de dantian. Cuando respiras suave y la pelvis está neutra o sin rigidez, esa región se estabiliza. Eso da arraigo, estabilidad, equilibrio. Si empujas el abdomen con fuerza, aumentas presión innecesaria y eso no va más. A continuación, veamos los errores más frecuentes. Ahora veamos los errores más frecuentes uno por uno. El primero, inflar exageradamente el abdomen. No es culturismo respiratorio, así que no va más. El segundo, meter panza fuerte al exhalar. Eso genera una tensión interna innecesaria. No va más. El tercero, respirar lento artificialmente. Si el cuerpo está tenso, el ritmo se impone solo. Forzarlo no va más. El cuarto es retener el aire sin fundamento técnico. Eso puede generar presión y ansiedad. No va más. El quinto error común es pensar demasiado en el dantian. El dantian responde a relajación y coherencia postural, no a la obsesión. Lo otro no va más. La respiración natural se utiliza, por ejemplo, al comenzar la práctica o al hacer la postura de Wuqi. La respiración abdominal suave se utiliza cuando la postura ya está ordenada,
para calmar la ansiedad más intensa o para centrar energía antes de realizar movimientos o formas. La abdominal no es el comienzo, es la consecuencia de soltar la respiración natural. Respirar parece simple, pero es una de las puertas más profundas del Qigong. Si regulás la respiración, regulás el Qi. Si regulás el Qi, la mente encuentra estabilidad. Probalo una semana y después me contás qué cambió. Soy Giorgio. Sigamos juntos estudiando, profundizando y sobre todo practicando en este camino del Tai Chi y Qigong.